en unos trabajos que yo preparé con unas muestras del año 2010, los partidos políticos valencianos tienen una presencia altísima en YouTube, pero una rentabilidad bajísima, es decir, sus vídeos son, si trazáramos una media, consumidos por un número irrisorio de usuarios, pero tienen una actividad altísima. Altísima quiere decir que incluso ganan a partidos nacionales de Francia o de Italia, con lo cual se plantea una contradicción más que interesante. El uso de YouTube y la presencia en YouTube es intensísima, con una rentabilidad bajísima, quizá por esa sensación de que así tenemos una televisión. Especialmente eso se da en los partidos, en este caso, más de centro-izquierda y de izquierda, posiblemente por la problemática vinculada a Radio Televisión Valenciana. Por lo tanto, ese planteamiento de la web 2.0 se orienta y se ha orientado todavía ahora, pero quizá con un poquito menos de intensidad, se ha orientado hacia una presencia en los canales, en las comunidades de vídeo, especialmente en YouTube, creando canales propios desde ese planteamiento. No lo he advertido, pero les advierto ahora. Yo me he fijado sobre todo para plantear esta intervención de esta tarde en los partidos que aspiran a gobernar, es decir, los ejemplos que voy a poner son de partidos de izquierda y centroizquierda, porque entiendo que deberían ser los que hagan propuestas, digamos así, más radicales o más innovadoras en el campo de las nuevas tecnologías y de Internet. En esa misma línea, si vemos ese análisis de qué están haciendo los partidos políticos en la web 2.0, que es en el territorio donde ahora están centrando especialmente toda su estrategia comunicativa, que no quiere decir que la estrategia sea un planteamiento calculado y meditado, sino más bien una presencia, como ya decía, cuantitativa. Si vemos ese análisis, podremos concluir con relativa facilidad que más bien la presencia de los partidos políticos valencianos en el escenario 2.0 es un simulacro. Un simulacro porque se basa principalmente en un planteamiento autista, es decir, hablar para que nadie les escuche. Un buen ejemplo de autismo, de Twitter autista, es, si ustedes quieren consultar, el perfil de Twitter de la candidata socialista por Valencia, Inmaculada Rodríguez Piñero, donde, como ven, se ve poquito, pero se ven, solamente habla ella, es decir, solamente aparece ella en su perfil, no hay ni un solo, esto es de hoy, de esta misma mañana, que he hecho, como buenamente he podido, la captura de la pantalla. A pesar de que tiene unos números que no hace falta que discutamos, de seguidores, de Twitch, etcétera, etcétera, pueden ver los últimos, que son desde el 15 de noviembre hasta hace 3 horas, donde solo habla la propia candidata. Por lo tanto, más bien es un planteamiento que, lejos de buscar una conversación, lejos de buscar una dinámica comunicativa bidireccional, se orienta hacia el autismo, hacia el estar por estar y no el estar para conseguir unos determinados planteamientos. Por lo tanto, más bien parece que esa presencia en la web 2.0, especialmente en Twitter, que para mí es el gran elemento innovador de esta campaña, el gran uso que se está haciendo de Twitter, que no quiere decir efectivo, por parte de los partidos políticos, más en el ámbito nacional que en el ámbito autonómico, más bien lejos de ir hacia una línea de potenciación de las dinámicas de participación del usuario, de búsqueda del diálogo, de establecimiento de una conversación abierta y horizontal, vamos más bien a una dinámica, o estamos más bien en una dinámica de una conversación en la jaula de hierro, para tomar como concepto lo que planteaba Aaron Davis en uno de sus últimos trabajos, donde plantea que la relación entre periodistas y políticos se desarrolla en una jaula de hierro, estanca y cerrada, en la que ambos aspiran a mejorar continuamente su productividad, más que a entrar en contacto con sus públicos, es decir, con los ciudadanos. Más bien lo que plantea Davis es que el rendimiento comunicativo se impone a la efectividad o la búsqueda del contacto con el público. Por lo tanto, parece que esos esquemas se trasladan también al escenario de la web 2.0, a la presencia de los partidos valencianos en la red, y a pesar de que en esta campaña Twitter se está configurando como un ámbito bastante activo e interesante, con iniciativas, como conocerán perfectamente, que yo no analizaré porque entiendo que ya de eso seguro que se ha hablado, como la entrevista a Rubalcaba en Twitter, etcétera, etcétera, más bien el planteamiento es: tengamos cuenta de Twitter,
pero que simplemente por estar, no para buscar unos cambios en las estrategias y los modelos comunicativos. Por lo tanto, más bien parece en este tránsito desde la web 1.0 a la web 2.0 que estamos en una especie de web 1,5. No me atrevería a calificar de web 2.0 lo que hacen los partidos políticos valencianos, sino más bien de web 1.5. Parece superado el escenario 1.0, pero no se llega, ni quizá se aspire, ni se quiera, a explotar las potencialidades de la web 2.0. El segundo aspecto interesante, la segunda impresión así rápida que quería plantear sobre la presencia de los partidos políticos valencianos en Internet, tiene que ver con una tendencia para mí muy interesante, que es todo el escenario que se está abriendo para la producción y circulación de noticias en el contexto digital, en el contexto de Internet. Algo que evidentemente la web 2.0 y los medios sociales han agudizado y que nos sitúa en un escenario en el que predomina un sistema híbrido de noticias. Un sistema híbrido en el que en el panorama comunicativo existe una clara convivencia entre viejos y nuevos medios, entre old y new media, que cada vez desarrollan sus actividades en un ambiente más competitivo, donde aparecen toda una serie de nuevas posibilidades para la circulación de información. Esas nuevas posibilidades también llegan de la mano de la aparición de posibles nuevos actores y la aparición, evidentemente, de contenidos generados por el usuario, con lo cual nos situamos en los inicios de la configuración de un nuevo ambiente informativo en el que ya los actores periodísticos y los actores políticos dejan de tener el monopolio en exclusiva a la hora de articular las noticias en circulación y articular, si quieren, la esfera pública, tanto en el ámbito convencional como en el ámbito virtual. En ese nuevo ambiente informativo, prácticamente podríamos decir que cualquiera tiene la capacidad de intentar aspirar a colocar noticias, mensajes, planteamientos a través de las redes sociales y de esa forma aspirar o bien a conseguir que eso tenga una resonancia en el conjunto de los ciudadanos, o bien aspirar a que los medios convencionales se incorporen o incorporen más bien esos temas a su agenda. Por lo tanto, nos situamos en un ambiente cada vez más complejo, cada vez más competitivo, cada vez más abierto. En ese ambiente tan abierto, sin lugar a dudas, asistimos a las primeras posibilidades de la emergencia de una nueva estructura de oportunidad o unas nuevas estructuras de oportunidades, en la que actores que tradicionalmente no formaban parte de las élites periodísticas o políticas ahora pueden incidir en el flujo informativo. Evidentemente incidir bajo una serie de parámetros e incidir en situaciones bastante concretas, pero intentar incidir. En ese sentido, me parece interesante, y iría quizá un poco en esa línea, el planteamiento de la campaña que Compromís ha lanzado a raíz de la famosa asignación de tiempo en los debates que se han venido realizando, se están realizando durante la campaña en la de Televisión Valenciana a partir del hashtag 11 segons Compromís, que yo lo he analizado a fondo, tampoco sabía que tendría un tiempo amplio, por lo tanto he preferido simplemente utilizarlo como ejemplo, pero que sí que he estado revisando con bastante tranquilidad a lo largo de estos últimos días, y ha tenido una gran actividad, tiene una gran actividad, y como pueden ver, aparte de evidentemente diferentes personas vinculadas a la formación, también una presencia mucho más amplia, mucho más abierta de usuarios, solamente visualmente si lo comparamos con la otra pantalla de Twitter que hemos visto. Esta campaña me parece un elemento interesante que nos habla de posibles nuevos escenarios en los que los partidos políticos valencianos pueden utilizar Internet. Evidentemente, a partir de un planteamiento bastante más valiente y abierto del que habitualmente demuestran los partidos políticos valencianos. Por eso yo he querido ir al análisis de las propuestas comunicativas de los partidos de izquierda y de centroizquierda. Para acabar, y muy rápidamente, y a costa de que haya sido una cosa tan sintética la que les he explicado, que consideren que quizá nunca más me vuelvan a invitar,
sí que me gustaría plantear que esta campaña, que sigue la línea en el caso de Internet, tanto de la autonómica como de las tendencias de los últimos como mínimo 4 o 5 años, pone en juego nuevamente dos grandes tendencias de fondo, como dos grandes dualidades en las que yo creo va a estar la posibilidad de cambio que plantea Internet a medio plazo para la comunicación política. Para mí la primera gran línea, la primera gran tendencia es el gozne entre mediatización versus desintermediación. Yo creo que todavía estamos en un contexto de campañas altamente mediatizadas, por mucho que nos pese, y donde parece que quizá los actores políticos, especialmente aquellos que tienen una posición más complicada de acceso a los medios, por ejemplo, véase Compromís, utilizan las posibilidades del nuevo ambiente informativo, de ese sistema híbrido que yo de manera muy simplona les caracterizaba hace un momento, no para intentar colocar noticias en el ámbito virtual, sino para intentar influir en la agenda de los medios convencionales, metiendo sus temas a través de la realización de una campaña en el ámbito virtual. Con lo cual es una desintermediación a medias, porque en realidad es una desintermediación para volver a mediatizar el mensaje. En realidad, la dualidad entre mediatización y desintermediación no es nueva en el campo de la comunicación política, pero parece que sea nueva, porque los actores políticos no acaban de dar el paso hacia una apuesta más desintermediada de las campañas políticas. Eso quizá va en línea con la segunda dualidad, aquella que mueve, para mí, un aspecto muy interesante. La dualidad entre el control y el caos, como elementos o como fuerzas básicas del nuevo entorno comunicativo digital. Evidentemente, los partidos políticos se posicionan en un contexto claro de control, en el que el mensaje es controlado, en este caso por las élites periodísticas y políticas, en el que prima la verticalidad, en el que prima la exclusividad, en el que prima una comunicación one to many, en el que prima, en definitiva, unos planteamientos de monopolio sobre la dinámica de comunicación política ejercida por actores políticos y periodísticos. Frente a eso, el nuevo escenario abre un paradigma, como Magner propone, mucho más caótico. Por lo tanto, un paradigma donde hay una sobreabundancia de información, donde se multiplican los actores capaces de condicionar el flujo informativo, donde crece la horizontalidad, donde potencialmente puede crecer la transparencia, donde la accesibilidad tanto a los canales comunicativos como a los contenidos comunicativos es mayor, donde hay una dinámica many to many y donde en realidad hay una perspectiva abierta basada en una fuerte competición entre los diversos actores. Naturalmente podrán coincidir conmigo en que un planteamiento de caos no se puede considerar todavía como vigente en nuestro escenario, sino más bien un planteamiento de control en el que de tanto en tanto aparece un agujero que los partidos políticos intentan controlar y taponar para evitar que se les escape un elemento que todavía los partidos políticos consideran básico, que es el absoluto control sobre el mensaje y la circulación del mensaje en Internet. Evidentemente, hasta que eso no se transforme, difícilmente el uso de Internet va a ser transformador por parte de los actores políticos, porque continuarán haciéndolo con el paradigma del escenario de los all media, de los medios convencionales y de la dinámica comunicativa mediática. Por lo tanto, el gozne control-caos acaba siendo una tendencia de fondo fundamental. No quiero extenderme más, les agradezco su atención y naturalmente después, si hay cualquier cuestión, pues lo haremos. Gracias. Bueno, yo creo que ha quedado claro porque te invitamos sistemáticamente a este tipo de cosas. Muy amable, gracias. Entonces, bueno, hay sin duda un montón de cosas interesantes y de datos que has aportado y que seguro que tenemos ocasión de discutir en la última parte de esta mesa redonda. Bueno, ahora, siguiendo con el orden de intervención, bueno, tengo el placer de presentaros al profesor José Luis González, que es profesor contratado doctor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de la que también es vicedecano de periodismo, y bueno, en su trayectoria dentro de lo que es la investigación de la comunicación política a través de tecnologías de la comunicación digitales, pues bueno, destaca el haber analizado y estudiado las primarias que hizo Obama en su famosa campaña electoral. Y bueno, y sin más,
te cedo la palabra y cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Guillermo y a Germán la invitación. La verdad es que esta campaña electoral estoy un poco deprimido y un poco pasota. Me han invitado a alguna tertulia y ni siquiera he ido, pero bueno, la invitación de Guillermo para estar aquí no se podía denegar y es un placer compartir esta tarde con todos vosotros. Y es un placer, como siempre, escuchar a Andreu, porque de esto sabe mucho. Yo voy a plantear en este ratito y muy rápidamente más preguntas y más dudas que respuestas, ¿no? Quizás por ese estado en el que me encuentro, ¿no? Y yo creo que muchos españoles, ¿no? Y ya que has comentado, Germán, lo de Obama, pues voy a aprovechar para mezclar churras con merinas y también pues contar algo de aquella batallita de la que aprendí bastante, ¿no? Como os decía, un poco el planteamiento inicial es plantear esa duda, ¿no? Si existe una conversación real. Algo ha dicho de eso ya Andreu, ¿no? Nosotros estamos trabajando desde hace un par de años en el grupo de investigación nuestro, en la Universidad Miguel Hernández, todos temas de participación, y sobre todo nos interesa mucho si realmente se utiliza la web 2.0, se utiliza para conversar con el otro desde un punto de vista periodístico, ¿no? Y bueno, se plantean muchas dudas y vemos que desde luego las cosas no se están haciendo como se deberían hacer, ¿no? Esta sería la pregunta. ¿Realmente nos escuchamos? ¿Sabemos escuchar y ser escuchados? Esa portada del jueves un poco juega, ¿no? con a veces lo que son simplemente los ruidos que se producen en las redes sociales. Yo sobre todo hoy voy a hablar este rato de Facebook, Esto es teoría de Bowman y Willis, seguro que lo habéis estudiado, la sabéis, ¿no? Lo que era el antiguo, cómo se transmitían antes los mensajes, la figura de los periodistas, donde estábamos, de los comunicadores, controlando, de filtro, tal y cual. Pensamos que esto es el pasado, pero a veces conviene plantearse y pensar si es el pasado o todavía es el presente, ¿no? Y ese control absoluto. Hemos tenido el episodio que todos conocéis de lo que pasó con el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Vemos que todavía falta mucho por hacer y pensamos que estamos en este escenario, ¿no? Según estos autores. Pensamos. Se dice de abajo arriba, punto a punto, se intercambian los roles. ¿Realmente esto es cierto? O sea, ¿realmente estamos asumiendo esa forma distribuida de que cualquiera puede potencialmente encontrar, reconocer y comunicar con cualquiera? Y lo pongo entre signos de interrogación. Encontrar, reconocer y comunicar con cualquiera. ¿Podemos hacerlo? Esto me gusta ir a la práctica, ¿no? Y tanto en las campañas lo hacemos mucho, pero también lo hago con determinados blogs, con determinados sitios de periodistas importantes. Busco la complicidad del otro, a ver si conversan, si no conversan, y la verdad es que pues a veces acabo bastante deprimido porque ves que nadie te hace ni caso, ¿no? Este mundo distribuido, medio de comunicación, blogosfera, redes sociales. O sea, la blogosfera y todo este mundo de redes sociales debería ser, pienso yo, una especie de ágora del siglo XXI. Y hago un guiño al señor que lleva el nombre de mi universidad, ¿no? Podría ser, digo yo, la tabla virtual donde Miguel Hernández se reunía con Carlos Fenol, Manuel Monila o Ramón Sige. Y en esas conversaciones yo me imagino a los cuatro conversando. Uno le dice al otro una cosa, papá. Miguel Hernández es el sobre el que puede girar toda la conversación, digamos que es el genio, por decirlo de alguna manera, pero no me imagino a Miguel Hernández hablando y a los otros tres escuchando y no pudiendo interactuar con él, ¿no? No me imagino. Entonces, ¿existe
ese ágora del siglo XXI? Otra pregunta que planteo. Porque hablamos mucho de que si en las redes sociales, si ahí conversamos, si ahí hablamos, si estamos en ese esquema que hablaba al principio, ¿no? Si lo estamos desarrollando, si los políticos están ahí y tal. Bueno, en teoría existe, y en teoría este nuevo ecosistema puede cambiar incluso la agenda mediática. La pregunta es, ¿se cambia realmente la agenda mediática? Se intenta cambiar, pero vemos que muchas veces no se consiguen los efectos deseados. Por ejemplo, pues las redes sociales, y ya empiezo a tocar un poco el ejemplo que os traigo. El ejemplo que os traigo es un poco el seguimiento que hemos hecho en Facebook de cómo está utilizando, sobre todo en Alicante, la coalición Compromís Equo, el Facebook, ¿no? Entonces, bueno, ellos realmente están haciendo mucha fuerza, presumiendo de que están trabajando y pueden lograr buenos resultados a partir de una estrategia en Facebook. Yo, después de hacer un seguimiento de lo que están haciendo, tengo mis dudas, que realmente van a sacar unos buenos resultados, incluso pueden lograr ese segundo diputado, aparte de Juancho, pero yo no sé si este trabajo es el que les va a llevar a eso, ¿no? Lo que es cierto es que esta manera de entender la comunicación pues puede aupar a partidos minoritarios, bueno, pero puede servir para muchas cosas. No puede servir pues para que colectivos como el nuestro, como periodistas, generemos campañas interesantes como esta, o sobre todo, yo creo que esto sirve o está sirviendo para que personas que de verdad entienden de lo que estamos hablando hagan una utilización correcta, ¿no? Yo sigo mucho, no sé si seguís mucho a Liran Lanraved, este periodista marroquí, que es un ejemplo de cómo utilizar bien Facebook desde un punto de vista de lo que es el ciberactivismo, el ciberperiodismo en este sentido, y desde Marruecos poner en brete y hacer campañas muy duras y muy interesantes contra el propio gobierno de Rabat, ¿no? Y interactuando y conversando con toda la gente que estamos ahí, que somos muchos, ¿no? No hace falta que sea un periodista internacional, ¿no? Yo tengo alumnos, en este caso es una exalumna, que a nivel local saben muy bien utilizar esto. Este es el caso de Lucía, ella aparte de periodista es enfermera, y entonces utiliza sus conocimientos en comunicación en redes sociales, aplicándolo al tema de la enfermería para hacer denuncia y generar debates en torno a cómo está la sanidad en la zona de la Vega Baja, en la provincia de Alicante, generándose un debate y generándose un debate muy interesante entre toda la gente que está interesada en estos temas. Y ella ha aprendido, igual que este periodista marroquí que os decía, a dialogar y entrar en esos debates. Esto es muy importante, ¿no? Los medios participativos no sustituyen a los medios tradicionales, ni los nuevos productores de contenido sustituyen a los periodistas, pero los periodistas de las redacciones o de los gabinetes de comunicación que trabajan para los periódicos estamos obligados a cambiar. ¿Y cómo debemos cambiar? ¿Cómo debemos trabajar todo esto? Pues entendiendo que el periodismo es una conversación ya de una vez, ¿no? Bajándonos de las alturas, dejemos de ser arrogantes, digo ahí, hay que aprender a dialogar, hay que enseñar a nuestros políticos a dialogar con los votantes y con los ciudadanos. Y esto no lo hacen, porque quizás en los partidos todavía no hay gente lo suficientemente profesional y especializada que sepa transmitir este mensaje y formar al político. Ojo a esto. Diálogo, más ejemplos. Me podrías tirar aquí 2 horas, ¿no? Pues Olga Rodríguez. Olga Rodríguez es una excelente periodista que también está sabiendo muy bien utilizar y dialogar a través de su blog en periodismo humano y de su perfil en Facebook. Es una gozada. Ella plantea un tema de mucha calidad que seguramente lo ha estado trabajando y lo ha estado trabajando en periodismo humano, y a partir de ahí se genera un debate, hay una conversación real.
Este ejemplo viene ahora porque os voy a contar las batallitas de los Estados Unidos, porque es un ejemplo que conocí, que es un blog político de referencia, un blog de un medio tradicional que está trabajando muy bien en la red y que invierte en personal y tiene a 8 personas hablando de comunicación política y de política, la aumenta durante las campañas electorales y claro, son un sitio de referencia. Pero a mí me enseñaron que, que en esa redacción y en ese blog se dialoga constantemente con la gente que va entrando, con lo cual, imaginaros la calidad y el nivel de la conversación que ahí se genera. Grande el pedón. Bueno, estos son 4 apuntes porque yo aprendí bastante. Yo fui como una especie de periodista embebido durante la campaña de 2008 del Partido Demócrata de Carolina del Norte, cuando gana Obama allí, ¿no? Hay una movilización bestial del voto joven y se trabaja de una manera increíble, súper profesional, todo lo que son redes sociales. Y en el caso de Facebook ponen a trabajar a periodistas, a chavales jóvenes como vosotros, para que realmente dinamicen y trabajen como debe ser, de una manera muy profesional, todos los perfiles en Facebook, ¿no? Hay una estrategia y sobre todo no hay una dispersión. Es decir, por ejemplo en Carolina del Norte ellos se centran en el perfil de Facebook del Partido Demócrata y ahí entran todos los actores y todos los actores dialogan y todos los actores conversan y eso es realmente una plataforma increíble que funciona, ¿no? Funciona de tal manera que ellos logran los mejores resultados, por esto y por muchas cosas más, logran los mejores resultados de la historia desde Jimmy Carter en un estado como Carolina del Norte tradicionalmente conservador. Dan un vuelco y ganan, ¿no? Bueno, digo que hay que hacer más cosas, porque aparte de toda la estrategia 2.0, pues ellos, por ejemplo, se movieron muy bien en las universidades, asambleas, pequeños grupos. Yo me quedé sorprendido, por ejemplo, cómo trabajaron, porque parecían reuniones de estas de Tupperware o de estos, con abuelas, que son las Moms for Obama, ¿no? Pequeñas reuniones, esto es 1.0, estas son mis amigas, Moms for Obama, señoras que ya no están en Facebook, no están en redes sociales, pero que el partido tenía gente de comunicación, gente muy bien formada, que iba por las casas organizando este tipo de reuniones y captando este tipo de votos, sobre todo de la minoría negra que recuperaron, ¿no? Es decir, pues, muchas estrategias, todo muy bien pensado, por equipos de comunicación muy bien preparados. Mucha cercanía con el candidato. Fijaros, ahí mi colega Jordi con el presidente Obama y yo mismo allí, con Obama, ¿habéis visto? Esto es cercanía. En cambio, he tenido problemas para acceder a la información que le he pedido a la candidata de Compromís Equo en la provincia de Alicante, unos datos de Chichinabo, 4, no me lo han pasado. Y mira, estuve con Obama, tiene trampa, tiene trampa. Esto en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas, es que aquí tenemos muchos complejos y muchas gilipolleces. En la Facultad de Ciencias Políticas montaban pequeñas asambleas, los partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, tenían sus chiringuitos. Y, por ejemplo, pues una de las actividades estrella es que ponían estas figuras de cartón piedra y la gente pues hacía fotos como yo. Se vive la campaña con mucha intensidad y sin mal rollo. Esta sí que es real y esto sí que es lo más cerca que puede estar de Obama. Esto es un meeting que dio a la gente de prensa, nos pusieron bastante cerca, y esto es un meeting que dio en Raleigh, en la universidad, ante 50 y tantas mil personas. También estuve 2 días antes en el de Sarah Palin, que estuvimos en un pabellón apenas 2.000, 3.000 personas. Este fue más divertido. Bueno, volviendo. Yo aprendí con esta gente que de verdad hay que buscar al interlocutor, enterarte de las cosas que le preocupan y hablar con él, porque la gente quiere eso, la gente quiere que se hable con ellos. No que nos traten como actores absolutamente pasivos, ¿no? Entonces,
es lo que decía, ejemplos hay mil de blogs, de gente de referencia en donde tú entras, intentas conversar y no encuentras nada, ¿no? Esto, por ejemplo, es un especialista en agua del diario La Verdad, un compañero que yo tuve, es buenísimo escribiendo, pero tú le puedes hacer cualquier interlocución o lo que sea, también seria, y él pasa, porque tiene una mentalidad de papel, y esto lo hace porque lo tiene que hacer, pero no pierde más el tiempo ahí, ¿no? O con el propio Lluís Bassets, yo lo sigo un montón, para la gente que no gusta la información internacional es un blog de referencia, pero seguramente esté muy liado y es muy raro que él converse. Estoy dirigiendo una tesis de una compañera, de una profesora de allí de la UMH. La tesis se llama "Si análisis prospectivo sobre la evolución y desarrollo de las herramientas de participación en cibermedios españoles de diverso soporte mediático". Ella, las hipótesis que plantea son muy negativas. Lo decía Andreu, ¿no? Él es muy optimista y habla de 1.5. Yo creo que ni eso, ¿no? Que todavía la gente dentro de los medios no se lo cree y estamos bastante estancados, ¿no? Esto es una captura de esta mañana. Pajín y Trillo pasan de las redes sociales, realmente pasan. Los candidatos por Alicante tú los puedes buscar en redes sociales, o sea, ha puesto el ejemplo antes de la candidata del PSOE aquí en Valencia, allí en Alicante pasa absolutamente igual, ¿no? O sea, espacios de diálogo o monólogos propagandísticos. Pues ahora mismo vemos que de espacios de diálogo poco, que más que nada esto es una especie como de moda que se mantiene ahí y que es propaganda, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a profundizar un poco lo que está haciendo Compromís Equo, porque eso de Equo pues es una cosa que hace un año cuando surge, hace año y medio, yo desde los 18 años he pagado mi cuota de Greenpeace, he seguido a Udalde y quería ver un poco cómo evolucionaba la cosa, ¿no? Pero después de estudiar el caso veo que... Bueno, esto es una noticia de esta mañana de información. Aitana Mas se vuelca con Facebook y Twitter para llegar al Congreso. ¿Seguro? Eso lo dice el que firma la noticia, que es Alejandro Fernández, ex alumno mío. Hablaré con él y diré, tío, ¿tú has investigado realmente si Aitana Mas se vuelca con Facebook? Bueno, hemos analizado 20 perfiles o páginas de Compromís Equo, poquísimas apariciones de la candidata de Alicante, es decir, pocas veces aparece ella proponiendo algo interesante, sobre todo hay demasiada propaganda, ¿no? Voy a la SER a un debate, o estoy preparando no sé qué, pero lo pongo ahí, ¿no? Proponer temas relacionados con la provincia de Alicante, que es de donde ella es candidata, para debatir y que sé, poca cosa. Nunca responde a los mensajes, nunca aparece en el diálogo, nunca. Es más, incluso si tú le mandas mensajes preguntando por qué tal, nunca contesta. Es un escaparate, pero... Y hay mucha dispersión. Demasiados canales, nulo diálogo. De repente te encuentras con Coalición Compromís por Alicante, luego está el de Mónica, Coalición de Compromís, está el de Mireia, está Vota Compromís, no me cambien más en esa partida, puede haber hasta 10. Un poco la filosofía en todos es más o menos la misma, no hay diálogo. Y hay demasiado ruido, es lo que decía antes del Partido Demócrata, es decir, consiguieron aunar en Carolina del Norte, en la ciudad de Raleigh, un espacio muy bueno donde todos los actores trabajaban muy bien ese espacio. Esto aquí demasiada dispersión. Y yo creo que la marca Equo ha quedado en un segundo plano. Eso ahora lo podemos debatir, yo creo que la ha fagotizado de alguna manera, ¿no? Ya acabo. Yo creo que estamos ante, por eso estoy deprimido, creo que estamos ante campañas electorales devaluadas, creo que se está despreciando al periodista y al ciudadano de muchas maneras, ruedas de prensa sin preguntas, señales de televisión filtradas por los partidos, debates televisivos o farsas. Yo el otro día hice un acto de objeción de conciencia y por mis narices no vi el debate. Pues no me dio la gana, porque eso no es un debate. Dijo, pero que tú te dedicas a estas cosas, tú tienes que ver el debate. Y digo, pero que eso no es un debate. Uno con los papeles así, y el otro, Debate es cuando hay diálogo, cuando se conversa, cuando el señor que está moderando puede preguntar, cuando otros que pueden estar ahí, como pasa en las universidades americanas, pueden preguntar. Pero dos señores leyendo papeles. Y luego además eso, que no hay diálogo en redes sociales. Y vuelvo a una cosa en la que he incidido. Yo creo que lo que falta hoy por hoy es profesionalización
a la hora de dirigir y coordinar las campañas electorales, gente que de verdad sepa hacerlo. Luego os puedo hablar de esta foto. ¿Cómo vamos de tiempo, Germán? ¿Tengo un minuto? Unos 3. ¿3 tengo? Sí, venga. Me sobra uno. Bueno, pues entonces os hablo de este. Un poco de ahí la filosofía del político en España y del político en otros lados. Este señor se llama Jerry Mack. Este era el presidente del Partido Demócrata en Carolina del Norte. Al día siguiente de ganar las elecciones, en la noche electoral, aproveché que el tío estaba eufórico y le pedí una entrevista para el día siguiente, porque me tenía que volver a los 2 días o así. Y digo, ni de coña me hace el caso, porque este tío aquí, Estados Unidos, Partido Demócrata, no sé qué. Bueno, yo se lo pedí y me concede la entrevista. Me dice, eran las 2 o las 3 de la mañana. Mañana a las 9 en mi despacho. O sea, tío ni se fue de fiesta ni nada. O sea, imaginaos aquí la fiesta se... El tío a las 9 estaba en su despacho y yo como un clavo ahí, a las 9. Entonces, ese momento de la entrevista es cuando yo le hago la pregunta del millón, con mentalidad española. Digo, bueno, ahora que usted ha sacado los mejores resultados de la historia de Carolina del Norte, de Jimmy Carter, que han ganado en un estado que es súper conservador y tal, igual, ahora dará el salto a Washington y será un político famoso en los Estados Unidos y será un super senador o un super congresista y tal y cual. Y me dice el tío, no, si yo, eso era en noviembre, no, yo ya en Navidades dejo la política. Digo, hostia, ¿y eso? Y dice, no, yo soy abogado, mi carrera es la de abogado, yo he hecho un trabajo, he hecho un servicio al partido, he hecho un servicio a la sociedad de Carolina del Norte y ahora me tengo que dedicar a mi carrera profesional porque yo soy un profesional y he pasado momentáneamente por la política y he aportado mis conocimientos a la política durante un periodo de no más de 8 años. Punto y final. Este fue el que ideó toda la campaña, un poco que os he contado de manera súper resumida. Y acabo. ¿Realmente estamos aquí, como decía al principio, o estamos aquí? Pues estamos en medio, como decía Andreu. Estamos en 1,5, 1,3. Y ya, esto para el debate. Dado mi estado de ánimo, yo planteo una reflexión final y traigo a mi gran Saramago, digo, frente a la tiranía de la partitocracia, pues yo os recomiendo a los que no lo hayáis leído que leáis Ensayo sobre la lucidez. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por aportar también elementos interesantísimos para el debate posterior. Y ahora, pues, después de jugar un poco a las series musicales, bueno, le voy a dar paso a alguien a quien la mayoría de los que estáis aquí ya conocéis. Es el profesor Guillermo López, que es profesor titular de Periodismo de la Universidad de Valencia, además de director de las jornadas. Y bueno, sabéis también que es un especialista en el estudio de la comunicación política. De hecho, una de las principales líneas de investigación de su carrera académica es precisamente esta. Y es coeditor de la Página Definitiva, que es una... Bueno, ahora nos dirá él, no sé si luego más tarde, cuál es exactamente, y de un blog que es editor también de la Paella Rosa, que ha tenido pues, una especial relevancia en las dos últimas citas electorales que hemos vivido en nuestro país. Y bueno, sin más demora, pues le cedo la palabra y... Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a los compañeros José Luis y amigos por venir y por presentarnos estas sendas panorámicas tan interesantes. Yo voy a intentar combinar lo que he preparado, hablando en concreto de dos campañas que son muy similares en cuanto a su punto de partida, como son las autonómicas de mayo, las municipales, y las generales que estamos viviendo o padeciendo ahora. ¿Por qué son muy similares? Porque los dos grandes partidos parten de una base muy similar. El PP parte de la idea de que ya han ganado, tanto en las autonómicas como ahora, y por tanto se trata de hacer una campaña tranquila, de perfil bajo, sin demasiadas estridencias, para no asustar a los que les van a votar y sobre todo para no asustar a los que no les van a votar pero tampoco van a votar a otros, es decir, para no movilizar al electorado de la izquierda y en concreto al electorado del PSOE o del PSPV. De manera que por parte del PP no hay un interés por hacer una campaña demasiado intensa ni en las autonómicas ni ahora en las generales. En las autonómicas además tiene un problema añadido, que es la figura de Camps, el candidato a la presidencia, que está tocado por una imputación, está imputado por hecho impropio y se vio
que tan es así, era un problema realmente para la candidatura del PP, que bueno, pocos días después de tomar posesión tuvo que dimitir y poner frente a otra persona que no había sido elegida por los votos. En el caso del PSOE, el PSPB en las autonómicas parte de un primer objetivo, que es intentar al menos no quedar peor que en 2007. Ese ya es un objetivo que en principio es bastante desmovilizador, porque no es un intento por ganar, no es un intento por desalojar a un gobierno autonómico que ha tenido una serie de problemas, pero que tácitamente se da por supuesto que va a ganar. Ese primer objetivo se perfila como un objetivo imposible, así que pasan al segundo objetivo, que es al menos intentar no sacar menos del 30% de los votos, que también se perfila como un objetivo imposible, y entonces pasamos al tercer objetivo, que es al menos no sacar menos de un 25% de los votos. Y ese se consigue, con lo cual pues podemos decir que de sus tres objetivos al menos el último se consigue, sacar un 27% de los votos, que es, si no me equivoco, el peor resultado de la historia, pero al menos no es tan malo como el último objetivo que se había creado. Es decir, ya desde el principal partido de la oposición en las autonómicas hay también una perspectiva de inicio bastante pesimista y desmovilizadora. Los partidos minoritarios en las autonómicas, fundamentalmente Compromís y Esquerra Unida, sí que tienen un motivo para intensificar la campaña, y además es un motivo que se alimenta a sí mismo. Ellos tienen que intentar entrar en el Parlamento Autonómico, cuando las encuestas, solo en el caso de Esquerra Unida, les dan la posibilidad de entrar, en el caso de Compromís prácticamente ninguna encuesta les da esa posibilidad, y tienen que hacerlo con las armas de las que disponen, ya que es donde entramos en el papel que tiene Internet en la campaña de las autonómicas, que en el caso de esos dos partidos, sobre todo en el caso de Compromís, sí que es importante. ¿Por qué? Porque los partidos minoritarios, los partidos pequeños, en general se encuentran con el gran problema de la sordina, es decir, la falta de interés con la que acogen sus propuestas, sus iniciativas, los grandes medios de comunicación, que no hacen caso, que es la queja eterna de los partidos pequeños. No entran en los debates o entran con ridículas cifras de 11 segundos, no entran en los medios de comunicación, no se les presta atención, las encuestas los desprecian, es decir, no los tienen en cuenta como una posibilidad incluso para entrar. ¿Por qué en Internet esto no se da en la misma medida? Pues porque en Internet también hay una estructura de grandes medios de comunicación, además de los medios sociales, de las redes sociales que también tenemos, pero estos grandes medios de comunicación tienen más espacio, literalmente hablando, para incorporar contenidos. Es decir, no tienen la limitación de las televisiones o de la prensa para incorporar contenidos, y por eso sí que encontramos chats online con candidatos de partidos minoritarios, que se les hace más caso en los medios digitales porque disponemos de más espacio para referirse a sus iniciativas, y por otro lado también cuentan estos partidos con el gran elenco de posibilidades que les dota las redes sociales para directamente ellos postularse como alternativa. Aquí en esta segunda perspectiva, el uso de las redes sociales, en general los partidos políticos españoles, y los valencianos no van a ser mucho menos una excepción, van a tener el problema que ya comentamos ayer, sobre todo en la última mesa que tuvimos ayer sobre el uso de la red que hacen los políticos españoles, de que no son capaces en la mayoría de los casos de entender que el escenario en el que se mueven las redes sociales no es el mismo de siempre, es decir, que no es un meeting, no es unas declaraciones a un medio de comunicación, no es un debate parlamentario, es un escenario totalmente distinto y por tanto de darse en otras condiciones. El problema de la mayor parte de los dirigentes políticos que funcionan en las redes sociales, que funcionan en Internet, es que acaban cayendo en la autorreferencialidad, es decir, acaban hablando entre ellos y solo entre ellos, con militantes de su partido, con cargos de su partido, que se dicen sistemáticamente que bien lo estamos haciendo. Es decir, tienes al número 7 de la lista por Valencia, Nacho Uriarte, peloteando al número 1, Esteban González Pons, qué bien Esteban, qué bien lo has hecho. Pero claro, es que eso no tiene ningún sentido. Porque claro que el número 7 va a pensar el número 1 lo hace muy bien, lo ha puesto él, y si no lo dice en público no tiene ningún sentido. Pero nadie va a decidir votar al PP por ese tipo de actitudes. Porque aquellos los que tienen algún efecto ese mensaje son aquellos que ya van a votar al PP. Y los que no, directamente rechazan ese mensaje porque detectan, y con toda razón, que el mensaje es un mensaje leído en los términos de la política que se ha hecho siempre, que es una política fuertemente partidista, pensada para canalizarla a través de los mítines, a través del mensaje controlado por los partidos y en todo caso a través de sentencias o eslogans que se cuelan a través de los grandes medios de comunicación. Pero esto, si quieres llegar a la sociedad no partidista, lo cual no significa no politizada, pero que no es ya directamente afín a tu partido, esto no es una buena estrategia, porque ese público te va a rechazar. Entonces puede que tengas 5.000 seguidores en Twitter, pero si son todos militantes en tu partido, esos 5.000 seguidores no te sirven para nada, porque ya te van a votar. Solo te dan masa crítica para que parezca que eres muy importante y que tu mensaje tiene mucho efecto, pero tu mensaje llega a los ya convencidos. Es lo mismo que ocurre en un meeting. En un meeting queda muy bien ante los medios de comunicación rellenar una plaza de toros o un partido de deportes, pero lo rellenas con militantes a los que traes en autobús. Entonces, realmente el interés es que los medios vean una imagen de lleno de la plaza.
pero no vas a conseguir votos por el discurso que hagas en el mitin, porque ese discurso se dirige a ya convencidos. Partiendo de esa percepción de cómo funcionan las cosas en sentido general, querría revisar algunas iniciativas, tanto de las autonómicas como de las generales, para hacernos una idea de qué hacen, qué hicieron y qué están haciendo ahora los partidos políticos. Empezaré por las autonómicas de mayo. Como decía, las autonómicas son una campaña que el PP da por ganada, una campaña de perfil bajo, porque el PP tampoco puede presentar grandes realizaciones, porque ya se empiezan a notar los efectos de la crisis y de los excesos de la política de grandes proyectos, pero al mismo tiempo, porque la campaña ya le viene hecha por la crisis económica, porque los ciudadanos perciben que los culpables pues, fundamentalmente son el gobierno central, es decir, el Partido Socialista, y cuyo principal problema es la figura de caja, la figura del presidente. Así que el PP valenciano empieza con una sorprendente iniciativa que tuvo lugar allá por el mes de marzo, que es esta. De hecho, ya fue un proyecto de modernización. Para presentar al entonces presidente y candidato Francesc Camps, a ver si ahora se acaba esto colgado. Sí, se queda colgado. De organización institucional, política y social. Es por lo que viene por aquí, atraído. Es un vídeo que mueve el PP para presentar el lado humano, digamos, de Camps. Lo importante que ha sido la comunidad valenciana y lo avanzado en cada uno de los momentos de la historia de nuestro país. Yo orgulloso de Valencia he estado siempre, toda mi vida he estado absolutamente orgulloso de la comunidad valenciana. Siempre la oportunidad de hablar fuera de la comunidad valenciana, pero hablar de la comunidad valenciana es lo menos que viene bueno. Eso de esta tierra, son de diferentes tierras y de pueblo de Palmefar. El vídeo dura 6 minutos, pero el lenguaje, el tono es una frase en castellano, una en valenciano. Es lo más grande del mundo y estoy muy orgulloso de ser valenciano y de estar en política valenciana. Es decir, un discurso que no tiene ningún contenido, porque en realidad se trata de presentar un lado humano, pero que queda filtrado por la política o por la lógica partidista, queda totalmente irreal, incluso surrealista, a ojos del público no politizado, porque se intentan presentar una imagen tan amable, tan excesiva, tan apolítica de una persona que es fundamentalmente político, que no tiene ningún sentido, es delirante a la hora de decodificar. Este vídeo se edita por parte del PP valenciano, se distribuye a través de internet, pero de nuevo el impacto que tiene es un impacto muy autorreferencial, muy determinado por las redes afines al Partido Popular. Junto con esa campaña, el PP va a desarrollar una segunda campaña subterránea, un tanto distinta en su enfoque, que es una campaña de un perfil fuertemente negativo, pero que tampoco va a tener una incidencia demasiado grande. Es una campaña en la que se van a crear, por un lado, una serie de cuentas en Twitter con el objetivo fundamentalmente de atacar a los partidos de la oposición, con un lenguaje muy beligerante, un lenguaje muy duro, políticamente hablando, incluso en cuanto a los adjetivos que se emplean. Se van a crear páginas web o sitios web falsos, con el objetivo de dar una imagen de los candidatos del PP que no se corresponde a la realidad. En este caso nos encontramos una página que simula la estética, las características, incluso el nombre de la Wikipedia, que como sabéis es una enciclopedia online que siempre suele aparecer entre los primeros resultados y es fuente de referencia fundamental para buscar cualquier información sobre cualquier dato. Bueno, pues esta es una falsa Wikipedia que se crea la alcaldesa de Denia, Ana Cringe, para evidentemente dar una imagen positiva de sí misma, pero también para que el público que busque información sobre ella, en lugar de ir a la información que hay sobre ella en la Wikipedia, que no hay ninguna información, porque había una página que se borró al poco de aparecer, en lugar de buscar la Wikipedia auténtica, buscar una Wikipedia falsa, pero que se nos vende como la auténtica. Es decir, intentar utilizar las características de la red para vender una determinada imagen del candidato, pero que es una imagen falsa. Otros recursos que va a seguir el PP, en este caso no solo el PP, a lo largo de la campaña de las autonómicas, en general a lo largo de toda la legislatura, es, esto también lo comentamos ayer, la beligerancia en los comentarios de las noticias y de los blogs. Sistemáticamente comentar las noticias o los blogs más populares para intentar asentar su mensaje político, de una manera además muy evidente. De hecho,
llega a aflorar en los medios de comunicación valencianos en enero de este año que los asesores del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia tienen la obligación de publicar 3 comentarios al día en noticias de medios de comunicación valencianos online. Es decir, un mínimo de 3 comentarios, si alguien quiere publicar más, pues más comentarios. Que es una manera de cuantificar esa presencia, ese afán por colonizar el espacio público por parte de los partidos políticos. Bueno, estas serían iniciativas que desarrolla el PP. En el caso del PSPB, los socialistas valencianos parten de una campaña, como ya decimos, en condiciones de precariedad, en parte asumidas por ellos mismos, muy centrada en la corrupción, la denuncia de la corrupción ejemplificada en el presidente Camps, y una campaña en la que intentan desarrollar algunas iniciativas bastante novedosas, pero que en su ejecución fallan. Una fue, una que ha citado Andreu, la iniciativa de hacer una televisión de los socialistas valencianos, que fue conocida popularmente como Telealarte, que intentaba hacer un contrainformativo de Canal Nou, que funcionó a lo largo de un poco más de un mes, y aprovechando la previa de la campaña electoral. Era un informativo diario de lunes a viernes que se emitía, duraba 5 minutos, se emitía a las 8:30 de la tarde y que cogía imágenes de Canal Nou y otras televisiones que le permitían, fundamentalmente televisiones públicas, que luego editaba para intentar hacer una contrainformación a la información que hacía Canal Nou. El problema es que el tono y el estilo del informativo era muy similar al de Canal Nou. Es decir, era un Canal Nou socialista, donde los socialistas eran los buenos y el PP era culpable de todos los males. Porque está hecho desde el partidismo. Pero claro, así lo que consigues es que el mensaje que intentas denunciar quede también totalmente desvirtuado. Porque tú estás haciendo lo mismo que denuncias. Y aunque evidentemente no es lo mismo una televisión pública, que se supone que tiene que ser mínimamente imparcial, que un proyecto de un partido político especialmente partidista, si lo haces igual de partidista, pierdes la fuerza del mensaje que quieres denunciar. Otra iniciativa que llevó a cabo el Partido Socialista en la campaña de las autonómicas fue la campaña de Amics del Canvi, que era también una iniciativa novedosa, intentaba utilizar las técnicas del marketing viral y los grados de separación para extender el mensaje entre la población valenciana de las razones por las cuales había que votar al PSOE y las razones por las cuales había que cambiar de gobierno. El problema es que esta iniciativa le pasó lo mismo que pasa a menudo con las iniciativas de los partidos políticos, que como son exclusivamente partidistas desde el principio, y no solo no se ocultan, sino que se evidencia ese partidismo en el lenguaje, en el estilo y también en las redes a las que se dirigen, esa iniciativa murió también en los límites de la militancia o de los simpatizantes del PSPB. Es decir, que el intento de extender el mensaje de cambio funcionaba cuando llegaba a los militantes, como por todas es evidente, los militantes del PSOE van a votar al PSOE, pero no salía de ahí, con lo cual la iniciativa perdía todo su valor, todo su sentido al poco de desarrollarse. El partido, que en las autonómicas en general llevó a cabo un uso más intenso y más inteligente de las redes sociales, fue sin duda Compromís, sobre todo el uso de Twitter, pero también el uso del vídeo para desarrollar diversas iniciativas y también para dar a conocer sus campañas como contraposición a la campaña desarrollada tanto por el PP como por el PSPB. También intentaron utilizar los iconos políticos que tenían disponibles en esa campaña, fundamentalmente la figura de Mónica Oltra, para conseguir tener una mayor presencia en los medios de comunicación. Y por último intentaron ocultar algo que de alguna manera va a acabar aflorando probablemente en el caso de Compromís, que es la inconsistencia de su alianza entre dos partidos que parten de una percepción de las cosas y unos intereses bastante distintos, como son el Bloc por un lado y por otro lado Iniciativa, que es una escisión fundamentalmente de Esquerra Unida, que se fusiona o que se une con el Bloc para formar Compromís. Esto no se pone sobre la mesa a lo largo de la campaña de las autonómicas, porque en realidad es un discurso muy a la contra, muy contrario al PP, pero que tampoco desarrolla demasiadas iniciativas o que desarrolla iniciativas fundamentalmente vaporosas. En el caso de Esquerra Unida, a lo largo de la campaña de las autonómicas prácticamente no aparecen, hacen una campaña de un perfil bajísimo, pero por falta de conocimiento de sus candidatos, que es un problema en buena medida buscado por ellos, de Esquerra Unida, tanto en las generales como en las autonómicas. Sus candidatos no son conocidos por parte del público y desde luego sus prestaciones en general, cuando salen a la luz pública, tampoco son demasiado buenas y por tanto tampoco consiguen aumentar ese grado de conocimiento, pero en las autonómicas les resultó suficiente para lograr entrar en el Parlamento, que era el objetivo fundamental. ¿Qué nos encontramos en las generales? Nos encontramos en un escenario similar, pero aún con un menor grado de movilización política, que también afecta además a los partidos minoritarios. El PP también da por supuesto que va a ganar, el PSOE da aún más supuesto que en las autonómicas que va a perder,
Y ello por dos motivos. Primero, porque ya hemos tenido la experiencia de las autonómicas en las que efectivamente el PP ha ganado por una amplísima mayoría y el PSOE ha recibido un durísimo castigo. Y en segundo lugar, porque las encuestas pronostican con enorme claridad, mucho mayor aún que en las autonómicas, el grado de desplome que va a tener el Partido Socialista. De manera que ese problema desde el punto de vista de la tensión competitiva de la campaña que ya teníamos en las autonómicas, aquí se va a desarrollar en una medida mucho mayor. Es decir, un Partido Popular que por un lado no quiere provocar la movilización del público abstencionista de izquierdas que aún pueda quedar y que aún pueda plantearse votar al PSOE, y por lo tanto hace una campaña de un perfil bastante bajo porque ya da por ganar las elecciones y además porque tiene un líder general que es Mariano Rajoy, que parece considerar las elecciones pues cada vez más como una especie de trámite obligatorio para gobernar, pero que se hace y ya está y sin ningún grado de tensión competitiva, y un Partido Socialista que dará las elecciones por perdidas y que también da la sensación de que lo que quiere es acabar cuanto antes. Pero es que además esta mecánica, esta dinámica o esta percepción de las cosas también se ha comunicado a algunos partidos minoritarios, en concreto a Compromís y a Esquerra Unida, porque ahora estos partidos también consideran que como van a entrar, pues tampoco hace falta que se esfuercen demasiado. Es decir, así como en las autonómicas Compromís tenía el problema de que parecía que no iba a entrar en el Parlamento Autonómico y Esquerra Unida de que había bastantes dudas sobre si entraba o no, ahora todo el mundo da por supuesto que tanto Compromís como Esquerra Unida van a sacar un escaño por Valencia. Y al mismo tiempo dan por supuesto, casi por supuesto, que no van a sacar un segundo escaño por Valencia. De manera que en Valencia la campaña también queda en buena medida desactivada por la falta de interés de estos partidos, a mi entender sorprendente, pero que creo que queda evidenciada por el tipo de campaña que están haciendo, por aumentar la tensión o el grado de competitividad de la campaña. Y el partido, paradójicamente, que de alguna manera está animando más la campaña en estas elecciones, es un partido que no tiene ninguna presencia en las autonómicas, pero que aquí, merced a una especie de fichaje evidentemente populista, proveniente del mundo del espectáculo, que es el fichaje de Toni Cantó, consigue tener una presencia mediática muy superior a la que en principio debería corresponder a sus expectativas electorales. Esto ya, bueno, como me pasa siempre, pues ya estoy terminando cuando estaba, pues yo pensaba, ahora voy a empezar a hablar realmente de lo que quería comentar. Bueno, muy brevemente voy a comentar algunas iniciativas de los partidos en la campaña de las generales. En el caso del PPCV, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, como digo, es una campaña de perfil bajo donde destaca sobre todo la figura de su número uno por Valencia, Esteban González Pons, sobre todo por el uso que hace de su cuenta en Twitter como herramienta, por un lado para agitar, por otro lado para centralizar en él y dejar en un segundo plano a Rajoy, puesto que es vicesecretario de Comunicación del PP, el enfrentamiento cerrado con el Partido Socialista, y por último para asentar el mensaje del PP a través de comunicados de Twitter. En el caso del PSPB, también lo ha comentado Andreu y luego lo ha comentado José Luis, en general el uso de Twitter es un uso muy oportunista, y eso es un problema que también comentábamos ayer, pero que tienen muchos partidos políticos, muy centrado en, ahora que hay campaña electoral, me abro una cuenta en Twitter o la utilizo y luego la abandono. Ese es un problema que tiene la candidata a la número 1 por Valencia, Inmaculada Rodríguez Piñero, pero que también tiene la número 1 por Alicante, Leire Pagín. Leire Pagín tiene una cuenta que tiene ya más de 6.000 seguidores en Twitter, que se abrió hace bastante tiempo y que nunca ha utilizado. Entonces ahora ya la campaña, y lo que hacen desde Alicante es abrir una cuenta específica, que podemos decir es Leire Pagín en campaña o el PSOE de Alicante en campaña, para tuitear con ella, que tiene unos 500 seguidores. Esto no tiene ningún sentido, porque lo que haces es desperdiciar el potencial de gente que te ha ido siguiendo, sea por lo que sea, porque aún supongo que les siguen para criticarla, pero al menos tiene 6.000 seguidores. Desperdicia ese potencial de seguimiento para hacer una cuenta de Twitter en la que explícitamente estás diciendo esto me va a servir para la campaña y luego lo voy a abandonar. Con lo cual también te traes o desalientas a gente que potencialmente te podría seguir, pero que dice yo, para una cosa que va a durar 2 semanas solo para enviarme eslogans, pues no quiero seguir. ¿No? O al menos no tengo el mismo interés que tendría si con una cuenta que tuviera algún tipo de recorrido. ¿Qué nos encontramos en el caso de Compromís? Compromís en general ha sabido jugar bastante bien a la contra, una herramienta que también ha utilizado y muy bien UPyD en esta campaña de las generales, que es la herramienta del victimismo. El victimismo para los partidos minoritarios de la falta de presencia, la falta de caso que se les hace, que han utilizado tanto UPyD por no entrar en los debates electorales o por no tener el mismo tratamiento informativo, en teoría, que tendrían los otros partidos políticos, y en el caso de Compromís por el inestimable regalo que les hizo el PSPB con su recurso a la estructura de los debates electorales que tuvieron lugar ayer, hoy y mañana en Carano. Esos debates, creo que comentamos las cifras esta mañana, no los ve nadie.
No los ve nadie, salvo frikis de la política y militantes de los partidos políticos. Y el efecto es nulo, es mucho más importante lo que dicen los medios al día siguiente, que no tienen más remedio que verlos, que lo que pasa en el debate. Se programan al filo de la medianoche, es un programa totalmente cerrado en el que no puede haber interpelaciones, en el que hay un discurso sucedido de un candidato y de otro. No tiene ninguna importancia, ningún impacto, no es como el debate de Rajoy-Rubalcaba, que sí que ve mucha gente. Pero el PSPB, a pesar de esa escasa importancia de los debates, hace un recurso en el que solicita que la división del tiempo sea distinta y proporcional al grado de importancia electoral que tiene cada partido. Y al final acabamos en una situación delirante en la que se concede para cada turno de palabra 8 minutos al PP, 5 minutos y medio al PSPB, 27 segundos creo que dan a Esquerra Unida y 11 segundos a Compromís. 11 segundos solo da tiempo a presentarte. Pero con eso Compromís edifica una campaña que tiene mucha penetración en las redes sociales y en los medios, que es la que ha citado Andreu, que lo que consigue es algo que no tenía ninguna importancia, volverlo en contra del que le dio alguna importancia y de una manera bastante cicatera empezó a discutir en la cuestión de los tiempos. Con ello consiguen al final que los debates se den en unas condiciones igualitarias, pero sobre todo consiguen poner en evidencia al PSPB. Y yo, bueno, no vi el debate de Castellón porque no doy para tanto, pero yo me imagino, y supongo que en el debate de hoy y el de mañana también saldrá a colación esa cuestión, la cuestión fundamental de la crítica al PSPB por haber sido el partido que de alguna manera pues, parece que ha sido responsable de haber establecido esa desigualdad fundamental en los turnos. Bueno, y acabo ya con el caso de Toni Cantó. Toni Cantó, como sabéis, es un actor con un recorrido bastante amplio en cine y en televisión, con una afinidad fundamental por UPyD, es valenciano, hace mucho tiempo que no hace su vida, digamos, en Valencia, lo que se le criticó en principio, pero en fin, acaba siendo el número 1 de UPyD por Valencia. Esto en principio se critica bastante por dos motivos, primero por su falta de arraigo en los últimos años al menos en Valencia, en segundo lugar porque es una persona que viene del mundo del espectáculo, no es un político profesional, ni es una persona que tenga en principio una gran formación en ese ámbito, pero la verdad es que viendo, ya a falta de ver los resultados el domingo, viendo el recorrido de su campaña, pues solo se puede decir que ha sido un éxito, porque lo que ha conseguido es poner en el mapa a UPyD en un contexto en el que UPyD prácticamente no existe, en la Comunidad Valenciana no existía, como no existió en las elecciones autonómicas donde no tuvieron apenas presencia. ¿Por qué? Porque es una persona conocida, y es una persona además jugosa para los medios de comunicación, para hacer entrevistas, para reflejar su campaña como un ejemplo de campaña excéntrica o alejada de los convencionalismos, puesto que no es una persona que venga de la política profesional, porque tiene buenos contactos y entonces es mucho más fácil que los medios accedan a él. Dos casos que quería comentar respecto a la campaña de Toni Cantó. Él tiene más de 20.000 seguidores en Twitter, de manera que cualquier cosa que haga él en la campaña de Valencia automáticamente va a tener mucho más presencia de lo que pudiera hacer otro candidato desconocido y con una presencia en Twitter y en general en las redes sociales mucho menor. Y en segundo lugar, las iniciativas estrambóticas o absurdas, incluso ridículas que pueda llevar a cabo, por un lado tienen la justificación de que le ponen en el mapa, aunque sea para criticarle, y eso para UPyD es fundamental porque al menos da la impresión ante el electorado de que ese partido es una opción que existe, aunque muchos en el electorado la puedan rechazar de inicio, al menos son conscientes de que la opción existe. Y en segundo lugar, por muy ridícula, por muy absurda que sea la iniciativa, al ser una persona que no proviene del mundo de la política profesional, en principio parece más disculpable. Aquí pongo una iniciativa que probablemente sea la más estrambótica de todas que se ha desarrollado hasta la fecha, que es el llamado Rap de Toni Cantó, que es pues eso, una canción rap en la que se supone que critica el bipartidismo, que evidentemente es lo que es, pero que consigue moverse tanto en los medios sociales como en los medios convencionales como un mensaje que para un partido que no tiene presencia parlamentaria en la Comunidad Valenciana, pues evidentemente es de gran importancia. Sí, sí. Esto aparentemente se lo le da la gana. Me voy a entrar. Desplazamiento, despilfarro, mentiras, corrupción, paro, crisis.
privilegios que no existen. A mí nadie me dice cómo ser libre. Somos el mundo porque nosotros lo formamos. Somos aspirados al corazón de algo que no comprarán los mercados en los mercados. Lo que has conseguido siempre ha sido con tus manos. Somos el mundo porque nosotros lo formamos. Somos la aspiración de algo que no quiere drama, solo sueños sin pecado. No. Suficiente. Pues nada, si quieres comentar algo en el debate, que siento haberme alargado mucho como es costumbre, y nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y gracias por haberlo cortado. Digo, José Luis, si quieres. Pues bueno, sabéis que ahora hay un turno abierto de palabras para establecer un debate con el público y a partir de la enorme cantidad de cuestiones interesantes, que yo creo que además es una evidencia, una redundancia el abundar en esto. Y bueno, yo en mi papel de moderador, yo creo que mi obligación es lanzaros la posibilidad de hacer la primera pregunta a vosotros, a los asistentes, antes que a lo mejor empezar yo a viciar lo que podría ser la deriva de este debate. ¿Alguna mano? Muy bien. Pues nada, pues habla sin micrófono y ya está. Yo más que una pregunta quiero haceros una proposición, ya que a todos os gusta mucho meteros en Facebook y Twitter de gente que es de políticos, y es que os metáis en el Facebook del alcalde de mi pueblo. Y explico por qué. Es un tío que yo en principio, en función a lo que habéis estado comentando vosotros, lo veo muy interactivo con la gente. Porque tú le comentas y él te suele contestar, y además es eso, la gente del pueblo comenta y se hace como un debate. Entonces, pues si os interesa ¿Pero ¿Qué pueblo es? Mislata, es Carlos Fernández Bielsa. Es una persona que consiguió ganar unas elecciones con el PSPB en un contexto en el que... Sí, correcto, es un pueblo, mi pueblo ahora es como el pueblito de Asterix y Obelix, rodeado del PP. Y pues, aparte es curioso porque ganó en el alcalde el PSOE, pero luego a la Generalitat ganó el PP. Ahí se ve un poco que se votó a la persona. Pero el caso es que os invito a que os metáis y lo miréis, porque quizás os puede interesar el hecho del uso que hace, porque yo creo que hace un uso bastante correcto. Yo le firmé y me contestó. El caso que te haga ya, pero bueno, el caso es que yo pienso que una interacción interesante hay. En general hizo una campaña a contracorriente, con su partido pues, bastante perjudicado y con bastante mala imagen, pero bueno, hasta donde yo sé, que yo no conozco las integridades de la campaña, pero sí que sé que él hizo una campaña a lo largo de los 4 años de legislatura anterior, es decir, que tuvo una presencia en el pueblo bastante constante y consiguió unos resultados muy meritorios. En el contexto en el que se daba, supongo que el PP estaría también bastante afectado por una serie de cuestiones propias del pueblo, pero en todo caso tiene bastante mérito, ¿no? En ese contexto en el que los resultados del PSPB, tanto en términos municipales como autonómicos, fueron pues, probablemente los peores de la historia, conseguir un resultado tan airoso, ¿no? En fin, que ya lo olvidaremos. Aquí hay otra pregunta. No, nada, yo tenía una duda, y es que si los partidos políticos emiten este mensaje populista con raps de Toni Cantó, con un Camps que se muestra político e inocente, si nos distribuyen esas dosis de populismo, no es porque realmente la sociedad valenciana busca eso, y es así, y es un reflejo de la política, o sea, la propaganda política que nos venden es un reflejo de nuestra sociedad. Es una crítica a la sociedad, totalmente, pero... La sociedad valenciana yo creo que sea un problema de aquí, ¿no? Que es un problema en general, ¿no? Y yo al final, ante un poco la deriva que ha ido todo, a la que hemos llegado, y no hemos citado durante ninguno durante las charlas, por ejemplo el movimiento 15M, que es fruto de que la gente está cansada de lo que tú dices, yo planteaba para el debate, y ya que lo sacas, 2 opciones: el voto en blanco y la abstención ante el hartazgo. Y yo muy breve también, evidentemente sí que hay una conexión entre la
estrategias y los mensajes que desarrollan en este caso los actores políticos con el contexto, la cultura política de los ciudadanos a los que se dirigen, eso es lógico, ¿no? De todas formas, la cuestión no es una cuestión puntual de esta campaña, ni es una cuestión en la que solo la partida se juega en el terreno comunicativo. Yo creo que en muchos aspectos la sociedad valenciana es peculiar, y en este especialmente, ¿no? Por lo tanto, en cualquier otro contexto, quizá algunos de los mensajes, como los que hemos visto, o otro tipo de planteamientos que tenemos en la cabeza, seguramente podrían ser devastadores desde un punto de vista electoral. Aquí o son inocuos o incluso son positivos para el partido que los sigue. Quizá por un planteamiento cada vez más, como planteaba acertadamente Guillermo, de autismo, de autorreferencialidad, en la que cada cual ya tiene un planteamiento de su circuito de voto y se hace poco caso a lo que dicen los otros, ¿no? Aparte de para reírse y comentarlo, no se valora desde un punto de vista de evaluación política. Por lo tanto, hombre, es una cuestión bastante compleja, pero seguramente algo de conexión entre las estrategias comunicativas y la cultura política hay, ¿no? Y el recurso a mensajes que a todos nos sonrojan un poco, pues se admiten más fácilmente en contextos donde la cultura política es frágil o es débil o es poco cívica, que en otros contextos donde esas cuestiones se miran más. Por lo tanto, sin poderte darte una respuesta concluyente, yo creo que sí que hay una vinculación. Sí, bueno, yo coincido con lo que acaba de comentar, lo que ha dicho José Luis. Es un problema sistémico, efectivamente, lo que pasa es que también hay matices. Me gustaría saber también el efecto práctico, en el caso del vídeo de Camps, que yo creo que es escasísimo, de ese vídeo. Yo creo que cuando es una figura que ya es tan conocida y con una trayectoria de largo recorrido, yo creo que ese tipo de iniciativas difícilmente van a cambiar la percepción pública, sea buena o mala, que tiene el ciudadano de estas personas. En el caso de Toni Cantó, lo que pasa es que él vende que él no es un político. Es decir, su estrategia, y es una estrategia que yo creo que es bastante exitosa, es: yo soy una persona que viene de la sociedad civil porque estoy harto de los políticos profesionales y presento UPyD, que es un proyecto diferenciado, que tiene valores, que tiene... Yo no creo que sea real esa idea, pero es una idea que es muy eficaz, porque es una idea, hasta cierto punto, antisistema o anti-sistema de partidos, mejor dicho, para que ese público que no está nada contento con la situación política, que es un público potencialmente muy grande, se fije en una persona que no viene del mundo político y que hace propuestas en teoría en consonancia como su trabajo y como su vida. Pero claro, luego hay un discurso político que por supuesto esta persona también desarrolla, ¿no? Bueno, incluso en el rap que os he puesto un fragmento, que es un discurso muy explícito y muy duro. Es decir, no es que no haya un discurso político, lo que pasa es que él lo vende o lo disfraza, pues como también estaba haciendo en tu pregunta, con un envoltorio aparentemente apolítico. Ahora, ¿es eficaz? En este caso yo creo que tiene el plus de eficacia de que, como él no viene de la política y desde el principio se plantea como un outsider que entra en política, pues probablemente es consecuente con lo que el público espera de él. Ahora, yo no sé si un político profesional haciendo el payaso, para entendernos, es una buena estrategia. Es decir, quizás es una estrategia para un partido pequeño para llamar la atención y entrar en el circuito de los medios, pero también hace que haya una población que diga, bueno, esto para mí ha dejado de ser una opción, porque esto no hay ningún rigor, esto es el populismo más chabacano. Entonces a veces hay que tener cuidado con este tipo de iniciativas, por suerte, porque claro, si diera igual, pues imagínate. Este es actor de hacer payaso, pero este hace rap y luego tenemos al otro que toca la batería. Ah, vale. Bueno, yo querría, al hilo un poco también de los comentarios que han surgido, pues destacar tres ideas clave que creo que recorren desde diferentes aproximaciones las tres intervenciones. Y es un poco pues el hecho de que en Internet y desde el punto de vista de la campaña que hacen los partidos políticos, pues lo habéis llamado de diferentes maneras, ¿no? Es decir, un diálogo para sordos, una especie de discurso autista, autorreferencial, que falta desde ese punto de vista una planificación estratégica, es decir, qué queremos hacer con Internet, ¿no? Y al mismo tiempo se deja entrever, en relación con estas dos cosas,
una obsesión por seguir controlando el mensaje como sí que se podía hacer, o se podía hacer de alguna manera con los medios de comunicación convencionales. Entonces yo, viendo también un poco el entusiasmo a veces desmedido que hay en todo este tipo de iniciativas por parte de algunos, de las obsesiones, ¿no?, de a pesar de todo estar en Internet, pues quiero preguntar dos cosas. ¿Sirve una campaña electoral? Ya hablamos solo incluso de la comunicación que se hace en el medio digital o en el espacio digital, y de dónde sacan los asesores de comunicación los partidos políticos. ¿Esta que soy yo? Bueno, pues a ver, sirve, sí, lo que pasa es que a veces puede ser contraproducente. Es decir, el efecto es pequeño, la mayor parte de la población ya tiene decidido el voto, lo decide con cierta independencia, autonomía de lo que pasa en la campaña, pero claro, a veces las cosas se mueven en términos muy pequeños. Es decir, pues igual Izquierda Unida consigue un 6% de votos en lugar de un 5,2% de los votos gracias a una buena campaña, y esta es la diferencia entre conseguir un parlamentario o no conseguirlo en Valencia. Entonces, claro, a veces una cantidad muy pequeña de votos puede cambiar mucho las cosas. El ejemplo de la campaña del 93 siempre se pone, en el caso español y también la campaña del 96. La campaña del 93 era una campaña igualada, incluso con cierta mayoría aparente por parte del Partido Popular, y los dos debates en apariencia movieron 4 puntos el electorado y acabaron el Partido Socialista las elecciones. En el 96 parecía que iba a sacar mayoría absoluta el Partido Popular y al final se diferenció solo por 1,5 puntos. Es decir, es poco, pero es mucho. Lo que pasa es que también puede ser contraproducente, es decir, una mala campaña también nos puede hacer perder posiciones. Por eso los que están por delante no se arriesgan. Porque aunque puedan ganar, pues qué diferencia hay para Rajoy entre tener, por decir una cifra, 200 o 208 escaños. Pues firmaría 200, sin ninguna duda. Pero claro, la diferencia de tener 200 y 170 sí que es importante, porque entonces es la mayoría absoluta. Y luego la segunda pregunta es de dónde se... no lo sé. Sí, digamos que por... Sí, sí. Es que gente, vamos a ver, es un poco una cuestión que también hemos comentado, y que el ejemplo que hablabas del presidente del Partido Demócrata de Carolina del Norte, yo creo que es un muy buen ejemplo. Los asesores de los partidos cada vez más son gente del partido que trabaja para el partido, y que su ecosistema, su escenario en el que se mueve está en el partido político. Entonces, de entrada, creo que tienen un problema, que es que les resulta difícil ver la diferencia entre la política partidista y la política dirigida a un ciudadano no partidista. Entonces, son incapaces muchas veces de incluso separar el lenguaje partidista pensado para los medios y para los mítines del lenguaje, que es un poco lo que intentaba comentar en mi intervención, el lenguaje dirigido a los ciudadanos que van a rechazar ese tipo de discurso. Entonces, yo creo que en parte el problema lo tienen también ahí. Como es un puesto de trabajo, y hablamos de un partido político que a veces funciona solo para repartirse el puesto de trabajo, pues los profesionales van siendo arrinconados frente a los que son militantes también del partido. Vale. Has dado la clave. Hay una ciudad muy importante de esta comunidad, cambió de signo político en las últimas elecciones por apostar por perfiles de gente de confianza y no por perfiles profesionales. Yo soy mucho hincapié antes en eso. Yo creo que, por ejemplo, nosotros estamos formando periodistas, casi todos vosotros creo que sois estudiantes de periodismo. Yo digo a los chavales en clase, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, pues tienen el reto de intentar hacerse con esos nichos y con esos puestos que están en manos de gente que no es profesional. La pena es que los partidos muchas veces se equivocan y se lo dan al amigo de turno, pero se equivocan y los resultados luego los ven, ¿no? Andreu. Sí, yo coincido en el análisis sobre la cuestión de los asesores, de los consultores, y evidentemente de la necesidad de una profesionalización. Por lo tanto, como coincido, sí que un par de cuestiones sobre la efectividad de las campañas en Internet y por qué hacerlas. Hombre, yo sí que creo que es interesante plantearse una campaña en Internet que no sea puramente un traslado de las dinámicas offline en el escenario online. Sobre todo, plantearse la campaña en Internet para intentar dirigirse a nuevos públicos. Lo decía José Luis antes con la cuestión de los jóvenes, a mí me parece que ese planteamiento es bastante interesante. También intentar conectar con movimientos como el 15M, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que luego la sensación que da es que el público de Internet
es un público bastante alineado, es decir, es un público como con un planteamiento ya bastante cerrado de su opción, incluso hasta auténticos forofos de diferentes opciones políticas, ¿no? Y claro, toda esa dinámica de desconocimiento de qué hacer en Internet y no saber aprovechar las oportunidades por parte de los actores políticos acaba generando esta especie de planteamiento un poco de vitrina o de escaparate, de estar pero no saber muy bien para qué, y generar el peso en definitiva del control, es decir, o bien sea un control basado en el famoso ya llegamos de Rajoy, es decir, aquello que hace mi sobrino cuando sube al coche y a los 2 minutos dice ya llegamos, o el planteamiento que hace el Partido Socialista, tanto aquí especialmente como en otros sitios, que es el planteamiento que hacen los rivales del Castellona, que es perder, pero no por mucho. Es decir, conseguir no encajar 14 goles y encajar 9. Una pregunta más. Bueno, jo volia fer una pregunta i crec que el tema que s'ha quedat igual més coix, que és a partir de lo que diu que has treballat en tot el tema d'Obama i això, és a dir, si creu que totes aquestes campanyes i aquests mitjans tecnològics realment serveix per a algo en el sentit de canvi social, més enllà de l'anècdota o no del 15M, com pot haver passat en Amèrica, que aquestes campanyes han fructificat, que lo de Wall Street i el Tea Party i tot això, si creu que és canvi social o que es queda en màrqueting i es queden les estructures dels partits i cara al futur, com ho vegeu? Sí, yo creo que en ese momento coincidió todo. Coincidió unas ganas enormes de cambio, coincidió un gobierno que estaba absolutamente por los suelos de popularidad, por todo el tema de la guerra, el de Bush y tal, y además se hicieron las cosas bien desde el Partido Demócrata para saber encauzar y movilizar de la manera adecuada toda esa corriente que venía, ¿no? O sea, yo creo que ellos ahí, bueno, yo modestamente conozco la estrategia del partido en un Estado, pero me llama mucho la atención que un Estado que tradicionalmente siempre perdía, ¿no? Entonces supieron muy bien conjugar el momento histórico con una estrategia muy adecuada, ¿no? Y lo comentaba antes, por lo que tú decías, sabiendo discernir y los distintos públicos a los que se dirigían, sabiendo hacer un buen uso de la red y de Internet y de las redes sociales, pero también llegar a otros colectivos que potencialmente les iban a dar muchos votos y que no estaban ahí, ¿no? Yo muy breve. En línea con esa cuestión y utilizando, ya que preguntabas la cuestión del 15M, a mí me parece que en el escenario de ese nuevo ambiente informativo híbrido sí que es cierto que se abren nuevas estructuras de oportunidad. Y a mí me parece interesante el caso del 15M, nosotros hemos estado trabajando digamos, esta cuestión a raíz del 15M, y si te fijas en solo una cuestión, un ejemplo muy aislado, pero que me parece interesante. Si te fijas en lo que ha hecho el país, que sí que siempre eso es bueno verlo, no tanto el seguimiento de los principales partidos en campaña, sino qué noticias colaterales y qué debates colaterales introduce el país en las 2 páginas estas que abren sección de vida y artes, que es el tema principal de la sección de sociedad, que da 2 páginas de apertura, hace un par de días tituló "Ahora en serio, ¿qué hacemos con el Senado?", una cosa así. Y hoy habría con la dación en pago. Esos no son temas del país, esos temas no salen de la agenda de los periodistas del país, no son temas que el país venga trabajando, ni mucho menos, y hay, digamos, una facilidad de observarlo mirando la biblioteca del país. Por lo tanto, si esos temas resulta que el país los coloca como uno, en este caso 2, de los temas de campaña sobre los que el diario cree que hay que abrir debates a 2 páginas, como ha hecho con otros temas de sanidad, etcétera, etcétera, no creo que sea por un planteamiento, digamos, autónomo en este caso del país, sino más bien por el uso de toda una nueva dinámica de producción y circulación de la información que ha hecho que, en este caso, en la agenda mediática se metan temas que aparentemente no eran temas propios de esa agenda mediática y que, eso sí, se traten desde ese punto de vista. Por lo tanto, a mí me parece que sí que hay una perspectiva en algunos puntos de posible transformación, como mínimo en el ámbito periodístico y comunicativo. Sí que es cierto que eso ha pasado en un contexto muy concreto,
contexto, digamos, de crisis económica, política y social bastante aguda, y en un contexto en el que se producen los movimientos como el 15M, con lo cual quiere decir que no es fácil, pero yo estoy absolutamente convencido que eso es un indicador interesante de que hay posibles nuevas estructuras de oportunidad muy interesantes. Yo soy bastante determinista tecnológico en el uso de los medios, entonces hablar de cambio social es difícil porque son procesos que raramente se produce una ruptura que cambia las cosas muy radicalmente, pero yo creo que el propio hecho de que el consumo mediático y los usos sociales de la tecnología por parte de las nuevas generaciones sean tan radicalmente distintos a lo que era habitual hace 15 años, eso sí que ha de tener algunos efectos sociales, es decir, la manera de consumir información, la manera de acceder a ella, la manera de distribuirla. Ahora bien, ¿esto nos lleva a un modelo de sociedad más libre, más discursivo, más deliberativo o menos? Pues claro, no lo sé. Es decir, yo creo que el público que se informa a través de Twitter, que se informa a través de medios digitales, que se informa a través de recomendaciones de otros individuos del público, probablemente configura una visión de la realidad, de las cosas y de sus preferencias distinta que el público se informa a través de la prensa o a través del telediario. Lo que no sé es si eso nos va a llevar a un escenario mejor o peor. Yo creo que el 15M no sale de la nada, tampoco, esta mañana Daniel Cabrera luego lo ha contado muy bien, tampoco sale solo de la extrema izquierda clásica, sale de una amalgama de gentes y de colectivos que de alguna manera se complementaban. Ahora, ¿va a tener efectos a largo plazo? Pues probablemente no tantos como el movimiento pretendía, o como en un primer momento, pues con cierta fascinación por el hecho de que el movimiento aparezca, cabría esperar, pero algún efecto va a tener, porque ha tenido un recorrido que ya se prolonga durante bastante tiempo y porque ha demostrado al menos la capacidad de, sin apoyo mediático, al menos inicialmente, entrar en la agenda. Eso ya es bastante. Bueno, hemos superado ampliamente el tiempo de finalización de la mesa y si no existe ninguna otra pregunta, nadie más ha levantado la mano. Ahora tú. Bueno, pues me queda agradeceros a los tres vuestras magníficas intervenciones y bueno, recordaros a vosotros que a las 6:30 tenemos la última mesa redonda del día y de las jornadas, ocio digital, en el que, pues bueno, seguro que se van a plantear también cuestiones muy interesantes. Muchísimas gracias y os invito a que os quedéis.